La naturaleza de los actores se vio muy influenciada por los acontecimientos históricos que se habían registrado. Nos encontramos en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos detona las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, dando fin al conflicto bélico conocido como la Segunda Guerra Mundial. Luego de las conferencias de Yalta y Potsdam, las potencias ganadoras deciden no solo dividir el territorio de Alemania, sino también repartirse el continente europeo en dos bloques: uno occidental, dirigido por los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y Europa del Este, quien sería influenciada por la Unión Soviética. Esto creó una fuerte tensión entre las dos potencias de la época, ya que se había creado una cortina de hierro en el continente, creando así una barrera ideológica que traería consigo consecuencias. Una tensión que entre estos actores, quienes querían demostrar qué ideología era mejor para el gobierno del mundo. Las dos potencias son acreedoras de las armas nucleares e hidrógeno. Grado de polarización. Las dos potencias se han hecho de varios aliados, creando una barrera ideológica, creando un bloque capitalista de democracias compuesto principalmente por Estados Unidos y Europa Occidental, creando así la OTAN como una medida de seguridad ante un posible ataque soviético. Por el otro lado, el bloque socialista, dirigido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocido como la URSS. Contaba con sus aliados de Europa del Este, quienes en respuesta a la OTAN crean el Pacto de Varsovia. Esta decisión traerá consigo diferentes levantamientos armamentísticos en diferentes partes del mundo, todo debido a la descolonización que se estaba dando en la época. La interdependencia. En los estados se encuentran ligados un pequeño grupo, entre los cuales vale la pena mencionar Yugoslavia, India y Egipto, los cuales ocuparon un terreno intermedio entre los campos del este y oeste. Aparte de ellos, la tripolaridad en términos de pertenencia, al surgir nuevos países independientes entre África y Asia, denominados como no aliados. En el proceso de descolonización, empieza en Asia a la segunda mitad de los años 40, con la aparición de los primeros países independientes como Filipinas en 1946, India y Pakistán en 1947, Birmania en 1948 e Indonesia en 1949. En la práctica, entre los 1945 y el año 1966, se logra acceder a la independencia de 54 países, todos ellos pertenecientes a la geografía llamada como Tercer Mundo. Mayores fallas en el sistema de la posguerra. La creciente fragmentación tanto de la estructura de poder, tanto de la estructura de las alianzas en el sistema internacional de la posguerra. La crisis de Suez en 1965, llamada la Guerra de Suez, que fue un conflicto militar librado sobre el territorio egipcio en el año de 1956, que implicó la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel, en el cual el territorio egipcio perdió a manos del gobierno de Israel la península de Sinaí, perdiendo también control sobre el canal de Suez. Poco a poco se fue debilitando la unidad entre ambos bloques. Francia fue uno de los primeros países disidentes del bloque. Charles de Gaulle señaló que Francia no tenía amigos permanentes, solo intereses permanentes. El embargo de petróleo en 1973. La mayoría de los países industrializados dependerían de las importaciones de petróleo para atender sus necesidades de consumo. Por lo más importante, sus requerimientos energéticos, se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mejor conocido como la OPEP. El colapso del sistema de posguerra.
Los soviéticos experimentaron su propio Vietnam en 1979 en Afganistán, a luchar contra los rebeldes musulmanes para instalar una república islámica. Un mundo bipolar se estaba transformando a principios de los años 80, con los nuevos países industrializados al haber experimentado un rápido crecimiento. A finales de los 70, los países del sur, G77, alzó su voz en la AG de la ONU para exigir que se les diera mayor participación en lo económico y militar. Para 1989, el silencio acerca de las diferentes ideologías se acerca de la desintegración de las alianzas de los países rivales había llegado al punto de que los países de Europa Oriental abandonaran la órbita soviética y consideraran su admisión a la Comunidad Europea. La URSS deja el Pacto de Varsovia, la caída del muro de Berlín marca el fin de la Guerra Fría.